Seguimos haciendo bien de sábado aquí en C5N hasta la 1 del mediodía. Y decíamos hoy más temprano, Carla, cuando recorríamos un poco la tapa de los diarios y repasábamos esta semana, por supuesto, un tema que se instaló mucho tiene que ver con la subida del dólar. Pero la subida del dólar no viene sola. También el gobierno anunció un cambio en sus metas de inflación. Esta semana además se votó el presupuesto para el 2018 y estamos todavía en un gobierno que ha tenido ya 2 años de recorrido, que está a mitad de su mandato, tratando de ver y de entender cuál es el plan económico, hacia dónde vamos. Se ventilaron cosas que hace rato ya circulaban de ciertas fricciones que son habituales dentro de un gobierno, algunos que quieren ir para un lado, otros quieren ir para el otro, y esto pareció revelarse un poco en la conferencia de prensa del otro día. Bueno, para hablar de todo esto tenemos a alguien que ha tenido experiencia justamente de gobierno, porque está con nosotros Emanuel Álvarez Agis. Emanuel, muchas gracias por estar. Hola. Quien fuera viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof en el gobierno de Cristina Kirchner. Y antes de eso, ¿qué hace ese ministerio que se me escapó? Perdón, subsecretario. Ahí está. Bueno, Manuel, obviamente la invitación tiene que ver con que sos economista, con lo cual hablaremos de tu lugar de economista, pero también es inevitable preguntarte como exfuncionario, digamos, con lo cual vamos a ir por los dos lados. Perfecto. ¿Cómo ves en principio esta escalada del dólar? ¿A qué te parece que responde? Y el freno que ocurrió ayer, si hay dos visiones, quienes dicen se le escapa un poco al gobierno y quienes dicen es una decisión de una pequeña devaluación del gobierno. ¿Cuál es tu mirada? Yo estoy más por la segunda, digamos, eso sí. Se venía hablando en el mercado, digamos, entre distintos analistas, el gobierno lo dejaba trascender, el dólar no subió antes de ayer, empezó su subida a principios de mes, y creo que es una decisión del gobierno de adelantar un problema para tratar de controlarlo. ¿Qué quiero decir? Todos estamos viendo que el dólar se estaba atrasando respecto a la inflación, que sostenerlo en 17 nos costaba una tasa de interés altísima de 27-28%. Entonces, eso en algún momento se te transformaba en una bola de pesos que iba a ir a buscar dólares y que iba a generar una devaluación vía el mercado. Es una devaluación que cuando te la hace el mercado te es mucho más difícil controlarla. Entonces yo creo que lo que ha hecho el gobierno es hablarle al mercado y decirle, bueno, voy a devaluar yo. ¿Hasta dónde? Vamos a ir viendo, para adelantar una mini crisis que podríamos haber tenido hacia finales del año que viene. Creo que la estrategia es esa. La contradicción básica es que nos pone a los argentinos casi medio gataflora. ¿Por qué? Porque la tasa de interés tan alta que teníamos hasta hace 2 semanas no nos gustaba, porque no podíamos pedir un crédito para producir, porque era muy dañina para el sector productivo. Ahora, cuando vos la bajas un poquito, enseguida te sube el dólar. Y entonces empezás a decir, bueno, ahora la tasa es más baja, pero los alimentos suben, los autos suben, la nafta sube, el cemento sube. Entonces, la verdad que estamos decidiendo entre Guatemala y Guatepeor. Pero esta variación vos decís que es parte de una decisión de gobierno, digo, porque desde el gobierno dice, acostumbrémonos a las fluctuaciones, lo dijo Sturzenegger, o Duhovne, que dice, bueno, va a dejar de ser un tema el dólar para nosotros. Digo, ¿hay una decisión detrás o en realidad es un movimiento normal dentro de las circunstancias económicas que vivimos? Hay que distinguir lo que el gobierno dice de lo que el gobierno hace. Particularmente lo que el gobierno hace en el mercado de cambios, digamos, en su intervención en el mercado del dólar. ¿Qué está pasando? Hoy el Banco Central maneja el dólar indirectamente. ¿Qué quiero decir? Si ve que se va muy alto, sube la tasa de interés en pesos. ¿Para qué? Para que vos en vez de comprar dólares, te compres una LEVAC y te ganes más que lo que esperás que suba el dólar. Y si ve que lo quiere subir, te baja la tasa de interés en pesos. La conferencia de antes de ayer, el contenido importante, fue un anuncio de bajar la tasa de interés. Sí. Y el movimiento en el mercado que generó el propio Banco Central en los últimos 5 o 6 días fue de bajar la tasa de interés. Entonces todas las señales del gobierno era menos tasa de interés en pesos, más dólar. Digamos, eso fue lo que concretamente uno ve en el accionar de la política económica. Lo que también dijeron antes de ayer, y que es una consecuencia natural de cuando sube el dólar, que es que bancarse un dólar más alto es también bancarse una inflación más alta. Entonces el gobierno tuvo que dar marcha atrás en una meta de inflación que además la verdad que el mercado no la estaba considerando como realistas. Entonces, claro, recién lo mencionaste y no me quiero ir porque lo mencionó esa conferencia de prensa, porque nos llamó bastante la atención. ¿Cuál es la lectura como exfuncionario que haces de lo que se quiso mostrar? Más allá de los anuncios, que no fueron muchos, pero digo, se quiso mostrar algo. Por supuesto, mira, primero, en esta primera consideración me incluyo, digamos. Cuando vos subís a todo el equipo económico a un estrado a dar una conferencia de prensa, en general no es para anunciar que el país anda bárbaro.
Digamos, en general cuando vos tenés que mostrar esa cohesión de un equipo económico es para decir, miren, tenemos un problema, estamos los cuatro líderes de la política económica involucrados en un mismo rumbo, que fue subir un poquito el dólar, bancarse un poquito más de inflación. Me parece que en el contenido de la conferencia también se dice mucho sobre las prioridades del gobierno. ¿Qué quiero decir? ¿Quién habló primero? El jefe de gabinete. ¿Cuál es la señal que lee el mercado? Bueno, las metas de inflación las determina la política, el presidente, no el Banco Central. ¿Quién habló segundo? El ministro de Hacienda, diciendo qué cosa. Estamos comprometidos con las metas fiscales. O sea, los ajustes que estamos viendo en el gasto público se van a mantener y vamos a estar muy comprometidos en eso. Tercero, ministro de Finanzas, diciendo vamos a seguir tomando deuda externa. ¿Cuánto? 30.000 millones de dólares para el año que viene, que sigue siendo mucho. Y último, el Banco Central. O sea, último, a la cola de las prioridades, la inflación. Cuando antes, en estos primeros 2 años, ¿cuál era la prioridad? La inflación. De hecho, todos decían, mueve Sturzenegger y el resto del gabinete se acomoda. Ahora es un poco al revés. El resto del gabinete le dijo a Sturzenegger, deja un poco del auto objetivo de inflación, porque bajar tan rápido y tan drásticamente la inflación nos estaba desacomodando toda la economía. Y en este sentido, Manuel, pareciera, cuando uno trata de entender desde el lugar de no economista, los argentinos nos hemos, quienes nos interesamos, nos hemos interiorizado mucho en la economía. Creo que mucho más que en otros lugares, digamos, estamos como obligados a tratar de entender estos movimientos. Y pareciera que la Argentina se mete siempre o está en una trampa sin salida respecto a esto. Quiero decir, lo que necesitamos son dólares, digamos, no los tenemos, ¿no es cierto? En el caso de la gestión de la que vos formaste parte, entiendo yo que en su momento, frente a la corrida, frente a la salida de dólares, se llega a una decisión que no era probablemente la más deseada, pero que fue la que encontraron, que es el cepo. Algunos más de acuerdo, otros menos de acuerdo, fue la que encontraron ustedes. El gobierno, este gobierno actual libera el cepo y opta por esto, de jugar con los intereses ¿y cuál es la que nos... Digo, pareciera que o el mejor equipo de los últimos 50 años, o quien sea, no podría terminar, pero sin chicar al gobierno. Digo en serio, pareciera que tenemos una trampa los argentinos en nuestra economía. ¿Cuál crees vos que es, digo, si hay algo hacia lo que ustedes se imaginaban que podían ir cuando gobernaban, que nos saque de esto? Mira, primero, obviamente, para no personalizar, yo ni creo que sean el mejor equipo de los últimos 50 años, ni el peor. Me parece que lo que asumieron es la economía argentina, no Dinamarca. Entonces tenemos los problemas que vos señalás. Vos marcabas muy bien que cuando te faltan dólares hay 2 tipos de soluciones. Digamos, la nuestra fue el cepo. ¿Qué característica tiene el cepo? Que todos los problemas que vos tenés, te los chocás de frente cuando pones un cepo. Decís, hay tanta cantidad de dólares para ahorrar, tanta para importar, tanta para pagar deuda, y no hay más. Lo que el gobierno ha optado por solución en vez del cepo es la deuda externa. Entonces la deuda externa es en realidad esos mismos problemas, patearlos para adelante. Digamos, no está ni mal ni bien. Si vos los pateás para adelante, digamos, y tomás impulso y haces lo que tenés que hacer para cuando te llegue el problema, que es que te van a faltar de vuelta dólares, ¿para qué? Para pagar esa deuda que asumiste. Si haces lo que tenés que hacer y te generás a vos capacidad de repago en dólares, es una opción bárbara. Es como cuando vos te tenés que comprar una licuadora. Decís, bueno, si tengo que estar 12 meses para ahorrar para comprarme la licuadora, me voy a tomar un licuado dentro de 12 meses. Mejor me saco un crédito y la voy pagando en cuotas. Mi crítica a la política del gobierno no es que se endeuden, sino para qué usan la deuda. ¿Qué quiero decir? Primer año del gobierno de Cambiemos, arreglo con los fondos buitres. Para mí es un arreglo que estuvo hecho muy a las apuradas, entonces pagamos un poquito más. Pero no importa, pasémoslo a pérdida. Ese año el gobierno puede conseguir en el mercado internacional 50.000 millones de dólares de deuda externa. Para nosotros prácticamente duplicar nuestras exportaciones, hoy Argentina exporta 60.000, 70.000 millones de dólares. Para poder duplicarlas necesitamos invertir 20.000 millones de dólares en vaca muerta. Entonces si vos me decís que el gobierno tomó 50.000 millones de dólares, con 40.000 tapó los problemas, le dio a los zorristas, le dio a los turistas, importó bienes, insumos, ahora 10.000 los usó para invertir en vaca muerta, yo te digo, dormí sin frazada, porque en 4 años vamos a estar exportando 30.000 millones de dólares más. Y si el segundo año metés 10.000 más, vas a tener 30.000 más en 4 años. Entonces, ese sería un esquema de endeudamiento razonable. Mi preocupación es que hoy Argentina emite deuda a 100 años, 2.000 millones de dólares conseguimos, los vamos a pagar en 100 años, pero esos 2.000 millones de dólares se quedaron en Argentina 2 meses. Porque se fueron bajo la forma de argentinos que compran dólares para ahorrar o para ponerlos afuera. Entonces, el problema no es la deuda per se. Digamos, como yo siempre digo, la deuda es
es como una droga, digamos. Si vos lo usás en las dosis adecuadas, te podés curar de una enfermedad. Si abusás, te podés morir. Entonces me parece que hoy Argentina el problema que tiene es que está abusando y que no la está usando bien a la deuda. ¿Y esa inversión de la que vos hablas en Vaca Muerta, ¿no se podría haber hecho antes? Bueno, a ver, el gran obstáculo que nosotros encontramos como gestión es, primero, que la empresa que estaba a cargo de Vaca Muerta no le interesaba el activo para explotarlo, sino para venderlo. Decir, miren, acá hay tanto petróleo, páguenme tanto por los derechos de este activo. Una vez recuperada YPF, el segundo obstáculo es conseguir los dólares. Porque las máquinas para explotar Vaca Muerta no las producimos en pymes de Argentina, sino que se importan. Al revés de lo que se dice, pero bueno, a veces en política estas cosas son entendibles, al revés de lo que se dice, nosotros tuvimos 1 año y medio tratando de arreglar el problema con los buitres. El problema es que teníamos dos digamos, restricciones. Es decir, que estaba la intención de endeudarse. Por supuesto. No era que había una negación a la deuda. No, por supuesto. De hecho, nos endeudamos en 2014 y en 2015 con mecanismos alternativos, porque cuando vos tenés un problema con los fondos buitres tenés que recurrir a mecanismos alternativos. Pero insisto, el problema no es endeudarse, porque por ejemplo, nosotros tomamos 6.000 millones de dólares para construir una represa en Santa Cruz. Vos me decís, ¿es un buen endeudamiento o un mal endeudamiento? Mira, la represa tarda 4 años en construirse. Vos la deuda la empezás a pagar a los 2 años. Pero cuando construís la represa, en 3 años ya recuperaste la plata que tomaste prestada. Entonces, en ese sentido, tenés 2 años de esfuerzo, 2 años de esperar a que esté la represa construida y después en los próximos 3 años ya la pagaste. Con YPF pasó lo mismo, nos decían, la estatizaron, la van a fundir, etcétera, etcétera. Cuando nosotros recuperamos YPF empezó a aumentar la producción de petróleo y de gas, y si bien la tuvimos que pagar 5.000 millones de dólares, ahorramos 7.000 millones de dólares de importación de combustibles. Entonces en la cuenta ganamos 2.000. Ahora, esto es fácil, digamos, si se soluciona subiendo un poquito, bajando un poquito el dólar, subiendo un poquito, bajando un poquito la tasa de interés. No, es más complejo y esa es mi crítica de fondo. Vos podés tener el dólar un poquito más alto, un poquito más bajo. Ahora, si no nos ponemos a pensar cómo explotamos Vaca Muerta, cómo sacamos litio del norte, cómo hacemos que el sector textil sea competitivo, cómo recuperamos el sector automotriz y lo reconfiguramos. Si no hacemos eso, no importa si el dólar está a 30 o 10. No vamos a solucionar esos problemas estructurales. Ahora, en lo inmediato con este movimiento en el dólar, la preocupación de la gente es que no se traslade a los precios y el tema de los créditos. Hay mucha gente que tomó crédito, especialmente con los UBA. Con los UBA. Y que ve la situación con preocupación. Mira, 2 cosas. Primero, uno en economía siempre tiende a valorar más las pérdidas que las ganancias. ¿Qué quiero decir? El dólar subió 4% antes de ayer y ayer bajó 3%. Con lo cual yo creo que estamos en un nuevo equilibrio, un cachito abajo de 19 pesos. Eso es una devaluación importante, porque aparte se dio en un solo mes, y ya, digamos, en enero estamos viendo productos de consumo masivo que van a subir entre 5 y 7%, estoy hablando de alimentos, autos que van a subir también 8 o 9%, combustibles que van a subir entre 5 y 6, porque los combustibles hoy están atados al dólar. Entonces, obviamente, como siempre en Argentina, cuando sube el dólar, suben los precios. Entonces, primera preocupación, porque además entramos en la primera parte del año, donde en general las paritarias están cerradas y empiezan a abrir en abril, mayo. Entonces vamos a tener 4 meses de inflación alta, tarifas altas y salarios viejos. Entonces vamos a tener un primer cuatrimestre, diría yo, bastante malo. Respecto a la cuestión crediticia, acá sí me parece que el gobierno tendría que asumir el error que cometió y reconfigurar el mercado crediticio. ¿Qué quiero decir? Todos estamos de acuerdo en que el sistema UBA es bueno para países que tienen tasas de inflación anuales de entre 5 y 7%. Digamos, cuando vos te vas acercando al 10, ya no es un sistema bueno, cuando estás en el 20 es un sistema complicado. Argentina tiene 5 o 7% en los próximos 4 meses. Digamos, el próximo año probablemente vamos a tener 19 de inflación. Entonces, te doy el ejemplo a hoy, sin esta suba del dólar. Si vos sacaste 1 millón de pesos con un UBA, cuando se inició, que fue en 2016, y pagaste todas las cuotas, las pagaste religiosamente, en tiempo y forma, no te atrasaste, hoy debes 1.600.000 pesos. Entonces, ¿cuál es el problema? No lo vas a ver en la cuota, porque por suerte el sistema UBA dice, de tu salario podés pagar hasta el 30%, tiene un techo. Sí. Pero si la inflación te va ganando,
este cachito de acá que vos no me estás pagando, ¿cómo lo recuperamos? Más adelante. Te pateo el plazo, claro. En vez de 20 años vas a estar 27 años pagando. Por eso digo, si vos tenés 20% de inflación y el gobierno acaba de asumir que no va a tener 15 el año que viene, que va a tener un poco más, me parece que hay que reconfigurar los UBA para no tener estos problemas. No, y además hay otro problema que es muy concreto y a corto plazo, que es que desde el momento en que, que vos te otorgaron el crédito, dijiste, bueno, voy a tener con estos pesos que me dan $100.000, pongámosle. Y esto era el 20 de noviembre, por ejemplo. La escritura se firma 30 días después. Para los que nunca tomaron un crédito, yo pregunté, digo, porque nunca tuve un crédito, el banco te da los dólares ese día, exacto, los que podés comprar con esos pesos que sacaste. Claro. O sea que de $100.000 te faltan $200.000. Toda la gente que no cerró la operación y tiene el crédito va a tener que cambiar de casa. Concretamente, lamentablemente... Claro, o salir a conseguir quien le preste por fuera de... se meten en un... Ese es el efecto. Yo te doy un ejemplo personal, digamos, que es por ahí la única ventaja de ser economista. Después son todas desventajas porque hablar de estas cosas horribles, pero yo cambié el auto hace una semana. Y ayer hablando con el vendedor me dice, la viste venir, porque si la cambiabas esta ya te tenía que subir 7, 8%. Entonces sí, en el momento tenés un problemón. Y el otro problema que tenemos, que ahí es donde también el gobierno debería meter otra pata al mercado crediticio, es que los que estuvimos viendo con este boom de crédito hipotecario, es que vos no ves acá las calles todas rotas porque están construyendo edificios. Lo que está pasando es que están subiendo los precios de las casas usadas, de los departamentos, porque la gente ahora tiene la plata, pero la cantidad de departamentos es la misma. Entonces, si vos no acompañás esta política con un incentivo a la construcción de vivienda, y sobre todo con un incentivo a la construcción de vivienda que desagote el núcleo de la capital federal, donde los precios en dólares en el último año subieron 15%. Y vos sabés que además cuando suben los precios en dólares, no es que es un problema de ricos, digamos, del que se va a comprar su casa propia. Los alquileres también ajustan, porque si tu activo vale más... Si antes cobrabas un alquiler de 8.000 pesos y vos subiste 15%... ¿Sube porque hay más demanda? No, claro, sube porque... ¿Por qué sube en dólar? Sube en dólares primero porque estábamos atrasando el dólar. Con lo cual nosotros teníamos inflación del 20%, el dólar estaba quieto, cuando lo pasás a dólares el precio del activo subió. Segundo, porque hay más demanda. Entonces el dueño de la propiedad dice, uy, antes mi propiedad valía $1.000.000, ahora vale $1.200.000. Por ahí la quiero vender. No la quiero vender. La voy a alquilar, pero más cara. Porque ¿qué cuenta hace el tipo que tiene un departamento? Muy sencillo. Mi departamento vale $1.000.000. Si lo pongo en Levax, que es la inversión más segura del mundo, gano 28% en pesos en el año. Si se la alquilo a un fulano, que es más riesgoso porque por ahí no me paga, por ahí me la rompe, por ahí no sé qué, bueno, ¿quiero cuánto? Algo más que 28%. Entonces, pero no existe eso. Bueno, ese es el problema. Cuando vos ves que el alquiler te sube 35% como subieron el año pasado y los sueldos te suben 24%, básicamente tenés que ajustar en dejar de ir a comer afuera, comer comida de peor calidad, no comprarte ropa. Cuando el gobierno en esta conferencia dice, bueno, transmite este mensaje de no estar tan ocupados en bajar de la inflación, contrario al mensaje de estos últimos 2 años, incluso al mensaje de campaña del presidente Macri, que dijo, es lo más fácil, bajar la inflación es muy sencillo. Van a esta idea de, bueno, no es tan grave, no es la única variable la inflación, ¿no es cierto? Y cuando Sturzenegger habla de, los argentinos tenemos que pensar en pesos, no podemos estar pensando en dólares. La lectura de eso es que hay desde el discurso hay una cercanía al discurso que tenían ustedes en su gestión cuando hablaban justamente de, bueno, no podemos contemplar como única variable de la economía la inflación, y cuando se hizo el intento fuerte de especificar y de especificar los inmuebles, que finalmente no se logró, digamos, pero hubo un intento de eso. ¿Vos crees que hay una cercanía en las políticas o una cercanía en el discurso? Mira, creo que hay una cercanía primero que nada con la realidad. O sea, creo que Cambiemos en ese sentido fue ciertamente irresponsable en decir vamos a solucionar la inflación en 2 minutos. Hay un Nobel de Economía que tiene una frase muy famosa que cuando le preguntaron cómo él piensa a los países, dijo, miren, hay 4 tipos de países. Los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. O sea, nos sacó de la norma. Japón también es un país muy raro en términos económicos, y Argentina también por esto, porque tenemos, Argentina tiene en los últimos 100 años de su historia promedio de inflación anual 18%. O sea, no es un problema del gobierno anterior, ni del anterior al anterior, es un problema de siglos. Entonces,
Para hacerlo muy sencillo, imagínate que yo les digo, bueno, cuando salgan de acá, todo en la economía, todo, absolutamente todo, subió 10%, incluso su salario. Si usted, al principio se van a asustar, pero después van a pensar y van a decir, para, el alquiler cuánto me subió, 10, pero mi salario 10, pero la carne 10. Bueno, está todo igual, digamos, está todo igual. El problema es que eso es un ejercicio de laboratorio. Cuando vos tenés 10% de inflación, probablemente tu salario sube a los 6 meses de que subió todo 10%. Entonces es cierto. Y además tiene un límite también, obvio, ¿no? Porque si no, sería simplemente subir salarios si tenemos el país resuelto. Claro, por supuesto. Entonces, el problema es que no es que la inflación te va a matar porque tengas 25% anual, pero administrar un país con inflación de 25% anual es 20 veces más difícil que administrar un país con cero. Porque vos tenés que estar seguro que la jubilación le empata a la inflación, que los salarios también, que una cosa subió 25 pero que no haya una que subió 50. Entonces, cuando a nosotros nos tocó asumir el Ministerio de Economía, ¿qué dijimos? ¿La inflación es un problema? Sí, digamos, tenemos que bajarla. Lo logramos bajar, tuvimos 30% el primer año, 22% el segundo, y le decíamos, incluso a Cambiemos, miren, si nosotros vamos más rápido, si somos más agresivos en bajar la inflación, probablemente seamos exitosos en la inflación. Pero se nos van a empezar a romper el resto de las cosas. ¿Qué quiero decir? Cambiemos cuando empezó a decir, mi único objetivo es la inflación y la voy a bajar muy rápido. Yo pensaba en un nene de 7 años armando el cubo mágico. Viste que los nenes cuando son chiquitos y arman el cubo mágico, se ocupan de una sola cara. Y te muestran, ¿viste? Se pone contento. Dice, mira, armé la roja. Y vos le decís, pero mira alrededor. Todo el otro lo desarmaste. Bueno, Cambiemos empezó a mirar solo la cara de la inflación. Y desarmó el resto. ¿Qué quiero decir desarmó el resto? Armó un sistema de créditos hipotecarios que ahora lo estamos poniendo en duda. El primer año los salarios y las jubilaciones perdieron por casi 10 puntos respecto a la inflación. Entonces vos, por un lado decís, qué bueno, un país más normal, menos inflación, pero por el otro lado decís, qué malo, porque yo ahora tengo menos inflación, pero menos poder adquisitivo. Que puede parecer paradójico, pero es esto que yo te digo, si vos vas bajando la inflación, pero los salarios te bajan más rápido que lo que te baja la inflación, el resultado es malo, no es bueno. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Felicidades. Felicidades. Que arranques bien el año. Gracias. Nosotros